Hola, hola, gente curiosa. Bienvenidos al episodio número 17 ya de La Curiosidad Liberó al Gasto. Creo que estoy contando bien, espero que sí. Si no, bueno, me corregiré en el episodio siguiente. Saludamos a Walter. ¿Cómo estás, Walter? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien. Y saludamos a Gustavo y de paso la columna de Gustavo que se las trae últimamente en este programa, que es las bebidas de Gustavo. A ver qué nos trajiste hoy. Otra soda, espero que no. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No, hoy estoy haciendo honor a mi origen oriental, entonces estoy tomando whisky. El whisky Para, uruguayo. para los que no saben, Uruguay es el segundo país del mundo per cápita en consumo de whisky. Ah, en consumo. Francia primero, Uruguay después. Ok. Entonces, bueno, estoy en Uruguay, lo que más se toma son el blended, ¿no? No el single malt, sino el blended. Estoy tomando un blended característico que es el Chivas Regal, 12 años. Un lindo whisky para tomar así sin hielo, sin nada. ¿Eso es lo que le ponen al mate? Cuando van ahí con el mate acá, con el termo, ¿no? No, hay gente Ok. que esconde grapa, sobre todo Eso si le va pone Víctor manejando en Hugo, me auto. parece. Claro, es extracción a grapa, pero sería otra historia esa. Mejor no denunciar. Digamos que es agua caliente y el resto es yerba mate. Ok. Muy bien. Y ese whisky es un whisky caro, ¿no? Es un whisky de Este calidad, whisky no, es un whisky ¿no? relativamente barato. O sea, a ver, no, vos tenés whiskies mucho más baratos, obviamente, pero tenés whisky muchísimo más caros. De los caros es el más barato y de los baratos Ok. es de lo más caro. Ah, ok. Es como es el dicho, cola de. ¿Cómo es? Prefiero ser cola de león, ¿cómo es? Cola de león y Cabeza no de cabeza de ratón y no. ratón. Y no Claro, cabeza de claro. rata. Es como la cola del león, digamos. El whisky. Ahí va. Ok, está bien. A mí no me gusta el whisky. He tomado whisky cola tampoco. O sea, si no me gustó con Coca-Cola, ya evidentemente no es para mí. Recuerdo al profesor Bastos que en una oportunidad comentaba No es Bastos, es que Bastos. Bastos, sí, Bastos. es con SH, Bastos. Él comentaba que cuando Angola era comunista, era más caro un vaso de cerveza que una medida de whisky. Y el Ah, mira. argumento era porque trae más. Un vaso, un chop, traía más que una medida de whisky. Entonces, como no podían hacer cálculo económico, decían que valía más. Absolutamente distorsionado. Mirá que Genial, genial. increíble. Bueno. Bueno, muy bien. Hoy tenemos como invitado nuevamente, agradecemos otra vez al ex juez y escritor Ricardo Rojas por estar acá con nosotros y aclararnos y hablarnos de un tema hoy muy, muy interesante. Primero lo presentamos y después digo de qué vamos a hablar. Hola Ricardo, ¿cómo va? Otra vez. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto estar de nuevo con ustedes, charlando un rato. Bueno, bienvenido otra vez. Bueno, hoy vamos a hablar de. Él está escribiendo un libro ahora que se va a llamar, o que se llama, ¿no? Porque si bien todavía no está publicado, podemos decir se llama, La inflación como delito. Tenemos en este programa un episodio dedicado a la inflación, que es el programa que hicimos con Natalia Motil. Hoy vamos a encarar el asunto, ya que estamos en una época acá en Argentina bastante inflacionaria, eh, vertiginosamente, casi diría, en camino a un hiper, entonces creo que este tema es muy importante para hablar y sobre todo de la óptica de si la inflación es un delito y se puede catalogar como tal. Primero, vamos a lo primero. Vos como ex juez, me imagino que lo podés explicar, por más que suene una pregunta quizás medio tontuela, explícanos qué es, a ver, qué es un delito, o un delito penal, si querés. Bueno, un delito es una acción que está prevista por la ley en el Código Penal, una acción que tiene que estar muy definida, para la cual los que realizan esa acción tiene previsto una pena que puede ser prisión, multa, inhabilitación, Ujú. muerte.
casos, ya no en Argentina, pero alguna vez fue. Y por lo tanto, obviamente aquellos que cometen esas conductas en forma dolosa, o en algunos casos en forma negligente o culposa, pueden ser condenados penalmente. O sea, principalmente nos estamos refiriendo, bueno, más allá de algunas quizás leyes arbitrarias y quizás inmorales, pero principalmente nos referimos a lo que sería un robo, sea por una estafa o un asesinato o ejercer la violencia contra alguien, ¿no? Sin llegar Esas a son, matar. sí, exacto, esas son formas de delito. Ok, Son y algunos delitos. algunos delitos, quizás los más importantes. Ahora, ¿por qué vos traes esta idea de que la inflación se tiene que tomar como un delito? Como, ¿por qué? ¿Qué es un robo? ¿A qué lo atribuís? Bueno, a ver, en primer lugar, te diría que más de la mitad del libro está dedicada a explicar lo que es la inflación, porque vos Ujú. viste que en Argentina todo se tergiversa. Digamos, tuvimos una ministra de Economía que aparentemente, por lo que me entero ahora, porque yo estuve fuera de los medios todo el día, ya no es más ministro, ¿no? O sea, duró poco, que se acuerdan que alguna vez decía que había que pagar los aguinaldos emitiendo moneda, Ujú. porque la emisión de moneda no generaba inflación, y fue ministro de Economía, así que imagínate el país en que vivimos. Entonces hay que explicarlo todo, hasta lo obvio. Entonces, el libro tiene toda una primera parte económica, no jurídica, donde Ujú. explico qué es la moneda, la evolución histórica de la moneda, desde la sal hasta el Bitcoin, y qué es la inflación, las causas de la inflación, cómo se ha producido inflación en cada una de las formas de moneda a lo largo del tiempo, y para concluir que en un sistema como los que tenemos nosotros, de moneda fiat, esto es moneda de papel, que son pedazos de papel que no tienen ningún valor más allá del que le intenta dar el emisor, que son además de curso legal y forzoso, o sea que estás obligado a usarlos por el Estado para cancelar deudas. El único que puede generar inflación es el gobierno, emitiendo moneda, Emitido. al emitir moneda por mayor cantidad. Ahí hay un tema muy interesante, la relación entre los conceptos de dinero y precios, ¿no? Porque vos fijate, se han tergiversado los diccionarios de tal manera, tanto en el idioma castellano como en el inglés y en otros, imagino, pero ya Hazlitt en 1960 alertaba sobre la distorsión de los diccionarios ingleses, donde se intenta decir que la inflación es el aumento de los precios, y la inflación no es el aumento de los precios, la inflación es el aumento del dinero, de la cantidad de dinero, Ujú. que tiene como consecuencia, por una cuestión de utilidad marginal, oferta y demanda, que los precios tiendan a subir. Pero eso se ha utilizado para después salir a perseguir comerciantes y para echarle la culpa, ¿no? Tenemos un presidente que decía que la culpa de la inflación en Argentina es la invasión rusa a Ucrania, y resulta que en Ucrania no hay inflación, que están siendo bombardeados como locos, pero en Argentina sí, por culpa de la invasión. O sea, buscás miles Los de diablos también, ¿no? Le echó la culpa a los diablos. Exacto. Bueno, y Cristina, como no podía faltar, le echó la culpa a los que no pagan los impuestos a tiempo. A los que Lo cual es especulan. cierto. Yo creo que es la única que dijo la verdad, porque en realidad en el imaginario de esta gente, nadie piensa en bajar el gasto público, que es la única forma de dejar de emitir, sino que lo que quieren es que la gente pague más impuestos para poder seguir gastando lo que quieran. Y como la gente ya no puede pagar más impuestos, la culpa de que ellos tengan que emitir la tiene la gente que no quiere pagar más impuestos. Ujú. Entonces el punto ahí es que si el único que puede generar inflación es el gobierno, si vos tenés las consecuencias de la inflación que tienen que ver, por un lado, con una clara violación al derecho de propiedad de las personas que, sin darse cuenta, de ahí la perversidad de la inflación, le van quitando el dinero del bolsillo sin que se den cuenta, sin que se note.
te distorsiona el sistema productivo, ¿no? No se puede producir sin inversión, no se puede invertir sin una moneda sana. Entonces el punto es que si el único que ocasiona esto es el gobierno, y esto ocasiona perjuicios concretos para la gente, debería ser un delito, y de hecho lo es, porque hay una cosa bastante curiosa. Nosotros tenemos un código penal que es de 1923, o sea, tiene un siglo, fue modificado en un montón de partes, pero lo que tiene que ver con la falsificación de moneda no fue modificado. Y tiene un artículo, obviamente es época donde había bancos privados que podían emitir billetes, donde se suponía todavía había patronoro y todo lo demás, pero tiene un artículo que establece una pena para los directores de bancos privados o públicos, no existía el Banco Central todavía, que emitan mayor cantidad de billetes que los autorizados. Entonces, si vos tomás literalmente ese artículo, entonces tenés que ir a la Carta Orgánica del Banco Central para ver cuánto están autorizados a emitir. Perdón, ¿eso está Que vigente todavía? sí, claro, Okay. está vigente. La mayoría de ese capítulo de la falsificación de moneda, que prevé tipos penales que ya no se podrían aplicar porque los bancos ya no emiten moneda y todo lo demás, pues, se puede decir que quedó derogado por los hechos. Pero ese artículo bien interpretado, digamos, interpretado, o sea, a lo que voy es que se pensó en algún momento que emitir moneda sin respaldo tenía que ser delito y fue delito durante 100 años. Después, si te vas a la Carta Orgánica del Banco Central, le dice al Banco Central cómo tiene que calcular la emisión posible, que es un chino, obviamente está escrito para que nadie entienda y para que todos lo violen, ¿no? Son esas leyes que están escritas para ser violadas. Pero además, ni siquiera respetaría la regla de Friedman, de decir, bueno, podés emitir de acuerdo con el crecimiento del PBI, sino que al contrario, te dice, vos podés emitir tanto por ciento del circulante, haciendo el cálculo de esto y el cálculo de aquello, que de todos modos, yo no soy experto en esto, ni tuve acceso a los números, pero cualquier economista que lo pueda hacer, seguramente va a descubrir que eso ya ha sido violado y ya ha sido sobrepasado y han emitido 10 veces más de lo que la propia Carta Orgánica del Banco Central les autoriza. Con lo cual, si vos decís que hay un delito por el cual los directores de bancos estatales que emiten más de lo que les permite, de lo que están autorizados, tienen que ir a la cárcel, y podés demostrar que el Banco Central está emitiendo más de lo que la Carta Orgánica lo autoriza a emitir, bueno, 2 más 2 es 4. Ahora, como esto es muy viejo y hay muy incluso vago. y muy vago, y Muy además vago. algún penalista, incluso por el principio de legalidad, el derecho penal es muy importante el principio de legalidad, o sea, los tipos penales tienen que ser muy específicos y estar muy claramente escritos. Te está diciendo, bueno, esto era para otra época, hoy que cambió todo, aquí hay un banco central, etcétera, esto no rige más. Bueno, pues si no rige más hay que incorporar al Código Penal una nueva figura penal que claramente diga que los directores del Banco Central y los funcionarios del Poder Ejecutivo que contribuyan a la emisión monetaria más allá de los límites permitidos, van a tener una pena de prisión por un lado, de inhabilitación perpetua y absoluta por el otro, una multa, en fin, una cantidad de cosas que yo le he puesto por ahí. No pueden emitir para pagar la fianza tampoco, ¿no? No, seguramente. Probablemente lo que hagan es emitirla antes, la de su fianza, la vida, para después que los agarren. Pero una vez sola. Claro. Ahora, esto da lugar a muchas discusiones que tienen que ver, es más, lo he discutido con algunos economistas liberales que se asustan, que digan que vas a poder meter preso a un tipo que por emitir dinero. O sea, en Argentina está naturalizado que el gobierno puede hacer lo que quiera.
Entonces vos fíjate que hasta cuando yo invoco esto, me saltan algunos defensores del gobierno para decirme que la emisión monetaria es una cuestión política no judiciable, no judicializable, esto es que es como una prerrogativa propia del gobierno y los jueces no se pueden meter. Por eso también hay como 50 páginas del libro destinadas a explicar por qué esto que me dicen no es así. Pero creo que, a ver, en la práctica el gobierno hace lo que quiere, y eso lo sabemos, ¿no? Es decir, por el hecho de que vos pongas un delito en el Código Penal no significa que vaya a ir preso nadie, porque si no van presos por todas las atrocidades que han hecho hasta ahora, es difícil que vayan presos por emitir plata, pero me parece que está muy bueno que lo diga el Código Penal, que se reforme la Carta Orgánica del Banco Central y diga expresamente que, miren, no pueden, ahí hay una discusión con los economistas también liberales, sobre si en realidad el gobierno debería ser, como dice Friedman, autorizado a emitir una vez que se produce un incremento del PBI, o sea, porque hay, según los monetaristas, empieza a haber una necesidad de moneda en el mercado, o si, como dice gente más ortodoxa, no debería emitir nunca. Esto es solamente para cubrir los billetes que se rompieron. Pero fuera de eso, es más, hay una fuerte tendencia cada vez más a sostener que la deflación no es algo malo. O sea que si el dinero escasea, eso no necesariamente es algo malo. Y darle el poder al gobierno para que emita moneda, aunque le pongas límite, ya le abrís una canilla que es complicada. Pero bueno, yo hago algunas disquisiciones sobre ese punto. Pero me parece que es algo que hay que discutir, o sea, la responsabilidad del gobierno, porque nosotros tenemos un grave problema. Cuando el dinero surge en la historia del mundo, que como todas las instituciones surge espontáneamente, esto es, la gente se dio cuenta que cuando iba con un burro al mercado y quería comprar un traje, hasta que encontraba toda la forma de cambiar el burro por sacos de papa y los sacos de papa por otra cosa, hasta que alguien le diera algo que al que tenía el traje le interesa, se dieron cuenta que había otras cosas que en el medio servían porque a todo el mundo le interesaban, y eso se convirtió en dinero. Ahora, esos bienes tenían valor de cambio, tenían valor de uso, o sea, eran bienes que tenían un valor en sí mismo, más allá de ser usados como moneda. Obviamente luego vino el oro, que tenía también un valor por sí mismo, pero los pedazos de papel que emiten los gobiernos no tienen ningún valor. Entonces, el gran problema que tenemos es que no hay límite. Si no logramos ponerle límites al gobierno para emitir moneda, en realidad es simplemente la capacidad de la máquina para emitir papel. Y entonces ahí tenemos un problema grave. Bueno, O sea, seguime, no, los seguime. emperadores romanos y los gobernantes durante toda la historia al menos tenían que tomarse el laburo de fundir las monedas, sacarle un poco de oro y hacer más monedas, lo que le robaban a cada moneda. Estos nada más tienen que apretar un botón y la máquina hace todo el laburo por ellos. Entonces hay que ponerle límites. En algunos países más serios hay límites institucionales que más o menos se cumplen, o sea, el Banco Central es autónomo, el gobierno no le puede decir. Por eso te decía, países como Guatemala, por ejemplo, el dólar tiene el mismo precio que hace 30 años. ¿Por qué? Porque el Banco Central es totalmente autónomo del gobierno, por la Constitución tiene prohibido prestarle plata al gobierno, y ellos deciden cuándo es necesario emitir algo y si no, no se emite. Claro. No es eso de que el gobierno tiene que pagar los aguinaldos, entonces que el Banco Central me traiga plata porque se me acabó. Pero todos esos límites aparentemente no terminan de ser suficientes. Y países con debilidades institucionales como Argentina, eso te pasan por arriba. Entonces, todo lo que se pueda hacer para poner esos límites me parece que debería ser bienvenido.
Esto, ahora, una última pregunta por ahora, después le dejo lugar a los chicos, pero para no perder el hilo. ¿Esto se puede encuadrar tranquilamente en un delito como un robo o tendría como otra Mira, categoría? mira, yo analizo lo que en derecho penal llaman los bienes jurídicos, ¿no? El derecho penal tutela o defiende ciertos bienes jurídicos, la vida, la propiedad, la integridad física, etc. Eh, hay tres bienes jurídicos que pueden estar involucrados en esto. Uno es la propiedad, obviamente el Estado te está robando a todos, no sé, ni siquiera es robo, es un hurto, porque Mm, un hurto o tal vez un robo, porque en realidad vos estás forzado a utilizar el dinero, no podés evitarlo. claro. Eh, por otro lado, hay delitos contra la administración pública, y vos cuando un funcionario incumple una obligación que tiene por parte de una ley, está cometiendo una violación a su obligación de hacer las cosas bien como agente del gobierno. Y después están las falsedades o los delitos contra la fe pública, donde está la falsificación de dinero, entre otros delitos. Yo lo encaro por ese lado, como delito contra la fe pública, porque, y cuando hablo de fe pública o confianza, es un tema muy interesante, porque en realidad es una confianza forzada. Uno no es que, qué bueno que me dieron pesos, que yo toda la vida quise tener pesos. Uno usa pesos porque no puede usar otra cosa, y porque si le tienen que pagar una deuda, se la pueden pagar en pesos, y si el Estado le paga en pesos. Entonces, no es que uno confía en la moneda y violaron mi confianza. Yo que toda la vida pensé que la moneda era sana y ahora me vengo a enterar que me la estaban falsificando, sino que hay una especie de confianza que es forzada. La gente tiene necesariamente que confiar en la moneda porque no le queda otra. Entonces es doblemente grave el problema. No es una mera violación de confianza como el escribano que hace una escritura trucha. Mm, Es una violación a la confianza que vos no tenías otra más que aceptar esa moneda. claro. Por eso yo preferí, después de hacer también una larga explicación, introducirlo dentro de los delitos de falsificación y adulteración de moneda. Gustavo. Hay, digamos, hay un montón de conductas de los funcionarios que son, digamos, que son reprochables penalmente, digamos, ¿no? Hay incumplimiento de deberes del funcionario público, prevaricato en el caso de los jueces, cohecho, directamente malversación Malversación, claro. de fondos públicos, y esas violaciones se ven constantemente, o sea, en la vida diaria, cuando, qué sé yo, cuando pasa una camioneta de la policía y abajo dice gestión fulano de tal, eso no es, no es sino uso de fondos públicos para hacer proselitismo político, digamos, no es, no es publicidad de los actos de gobierno, digamos, ni nada que se le parezca. Y sin embargo, a pesar de todo digamos, de todas las normas que existen, todas esas normas se violan. ¿Cuándo una sociedad empieza a tener normas que se cumplen? ¿Y cuándo una sociedad, por más que tenga una catarata impresionante de normas, sigue funcionando como si no hubiera ninguna? No sé si... Sí, sí, es claro, y ojalá tuviera la respuesta. Yo creo que cuando la gente le pierde el respeto a la legalidad, cualquier cosa vale. Y en realidad, cuando vos tenés gobernantes que hacen lo que quieren, en realidad la gente dice, bueno, si el gobernante hace lo que quiere, yo también hago lo que quiero. Y en realidad, entonces yo ya no me preocupa tanto que él robe, lo que quiero es que yo pueda tener acceso a algo de lo que está dando vueltas por ahí. Y eso es Argentina, ¿no? Todo el mundo se trata de salvar. Bueno, vos que sos juez, ¿no tenés un amigo que haga esto, que haga aquello?
Y eso es Argentina, desgraciadamente hace décadas que es Argentina. ¿Cómo se cambia eso? No sé, porque es un círculo vicioso muy complicado. Creo mucho en los ejemplos, ¿no? Digo, si un día aparece un juez y mete preso a un presidente de un banco central, ahí, bueno, alguien va a decir, ojo, porque puedo decir preso. Vos fíjate, en América Latina, porque no me voy ni a Europa, ni a Alemania, ni a Suecia, te digo, América Latina, está llena de presidentes que han estado presos. Guatemala metió presos a 2 presidentes en ejercicio. Mientras estaban siendo presidentes, los fueron a buscar y los metieron presos. En Argentina no hay un solo político de cierto rango que vaya a la cárcel. Es como que no se puede. Es más, ¿quién fue el dirigente esto que dijo, no, me parece bueno, Macri no fue que dijo que le parecía mal que fuera preso un presidente o un expresidente? ¿Por qué mal? En realidad está perfecto. Es decir, cuando no tenés políticos presos, terminás teniendo presos políticos. Y entonces lo más sano que puede haber en una sociedad es que las reglas se cumplan y la gente responda por los actos. Para ello, lo primero que tenés que tener son las herramientas jurídicas para poder meterlo preso. Y por eso yo empiezo por ahí. Una vez que esté eso, no significa que automáticamente van a empezar a meter presos a los directores del Banco Central, pero por lo menos van a tener las herramientas como para hacerlo si alguien se anima, ¿no? Walter, ¿vos tenés alguna consulta? Sí, varias cosas. La primera reflexión es, yo tengo entendido y creo haberlo visto alguna que otra vez, que en la entrada del Banco Central hay un cartel, hay una placa de bronce que reza lo siguiente: la función del Banco Central es preservar el valor de la moneda. Oye, si hay algo que no hicieron es justamente eso. Es decir, evidentemente los funcionarios entran por la puerta de atrás, no sé, hay algo que, porque digo, no, claramente hacen lo contrario de lo que dice ahí, lo cual una vez más me lleva a pensar que no es una cuestión de ignorancia, es una cuestión de cinismo, porque digo, lo estás viendo, y Seguro. sabés que quienes te antecedieron tampoco lo respetaron, y está ahí como, qué sé yo, como una cosa que debería ocurrir, pero en cuanto a políticas, en cuanto a acción, vas para el otro lado, digo. Bueno, no dice cuánto Bueno, valor, dice preservar el valor. claro, exacto. Y tampoco dice de qué moneda. ¿De qué moneda? Ahora, el punto es que con ese cartel ahí, lo que la gente tendría que hacer es esperar a los tipos que están ahí adentro e irlos agarrando a trompadas a medida que van saliendo. Sí, totalmente. Porque en realidad se están violando todos los motivos por los cuales están ahí. Porque vuelvo a lo mismo, el mundo cambió cuando se terminó el patrón oro, ¿no? Cuando se terminó definitivamente la convertibilidad, porque hasta, digamos, hasta la Segunda Guerra Mundial, más o menos sabías que de algún modo, después que pasaran las guerras, que pagaran todas las deudas, que hubiera hiperinflaciones, iba a volver de algún modo a alguna forma de convertibilidad. Claro. Cuando ya se acabó definitivamente la convertibilidad, pasó a depender todo del gobierno, del Estado. Y entonces algunos países más serios, seguramente hay gente en la Reserva Federal de Estados Unidos que se toma en serio el cartelito que debe decir lo mismo Claro. en la Reserva Federal. El de Guatemala también. Ahora, el de Venezuela o el de Argentina en realidad están esperando que lo llame para ver cuánto tiene que emitir hoy. Entonces, ahí ya perdimos. Es que el gran problema argentino es la institucionalidad, no hay una institución que funcione bien. Y entonces es complicado hacerlo funcionar. Bueno, un caso muy triste fue la ley de intangibilidad de los depósitos. Septiembre del 2001, ley de intangibilidad de los depósitos. Le decían a la gente, quédese tranquilo que los depósitos están ahí y no los podemos tocar. Y 2 meses después, todo eso volaba por el aire. Sí, claro. Y los mismos que habían votado una cosa, votaban la otra, y con total desparpajo. Con total desparpajo. A ver, me parece que está congelado Ricardo, por eso no te Sí, está bueno, respondiendo. no hay Ahí un está. solo diputado que está. Ahora,
No, y sí, seguro, y por eso es que no hay diputado que resista un archivo. ¿No? Han votado una cosa hoy, otra cosa mañana, depende de lo que hiciera falta. Eh, Yo tengo una pregunta quizás, porque vos hablaste de Guatemala, ¿no? Como que se comporta relativamente bien, digamos, mucho mejor que Argentina, por lo menos no depende el Banco Central del gobierno, no tiene que responder, al contrario, lo limita. Ahora, no sé bien cómo vos lo planteás en el libro, pero hay un poco de tolerancia, digamos, porque yo me pongo a pensar y digo, hoy en día en el mundo entero hay inflación, diría, ¿no? O sea, obviamente no en los niveles argentinos, zimbabuenses o venezolanos, creo que Turquía también está con una inflación muy alta, Irán también, pero digo, todos países de primera. Eh, digo, no tienen que ir, digamos, todos presos, digamos, en todo el mundo, todos los políticos, porque inflación hay en todos lados, está bien. En un país puede haber un 2% anual, pero digo, por eso no hay un poco de tolerancia. Pero claro, o sea, desde el momento en que la inflación, entre comillas, se mide por índices de aumentos de algunos precios, o sea, Estamos ya la jodidos. inflación miente. O sea, Está. todo índice de inflación de cualquier país del mundo es un índice mentiroso, porque no está tomado a partir de la verdadera causa de la inflación, que es la emisión, sino a partir de que subieron ciertos precios. Y bueno, yo, por ejemplo, estuve en España hace poco y estaban todos muy asustados porque tenían, según ellos, una inflación del 8%, que para Europa es muchísimo. ¿Mm? Y cuando vuelvo acá, tuve una reunión en la Naumann el otro día y el director de la Naumann acababa de llegar de Alemania, que en Alemania estaban preocupadísimos porque tenían un 8% de inflación en Alemania. Y claro, tienen la misma moneda. Entonces el problema lo tienen que ir a buscar al tipo que emite el euro en alguna parte. Y no pude menos que acordarme de Hayek, y que yo lo cito mucho en el libro, ¿no? Porque además Hayek tuvo el gran coraje ya a sus 76, 77 años de cambiar de opinión drásticamente respecto del tema de la moneda. O sea, Hayek, que en los fundamentos de la libertad había justificado la existencia del Banco Central y varias cosas monetarias limitadas, pero que existían, en La desnacionalización de la moneda es un libro escrito en el año 75, cuando se discutía en Europa la creación de una moneda única, y él proponiendo no hagan la locura de crear un banco central y una moneda única, permitan que todas las monedas compitan entre sí, libertad monetaria en Europa, libertad bancaria en Europa, y las buenas monedas van a funcionar y las malas monedas van a ser raleadas, porque en definitiva es el único control posible, ¿no? Porque uno de los graves temas que yo tengo, y finalmente lo termino planteando, simplemente que lo decidan los que tendrán que redactar las leyes, es que ¿cuánto dinero hay que emitir o cuánto dinero debería emitir el gobierno? Es algo que nadie puede contestar. Entonces, ¿cómo se solucionó esto en el mundo? Bueno, las monedas competían, y si alguien emitía de más, simplemente su moneda era rechazada por la gente y quedaba fuera. Hoy, donde tenés monopolios monetarios de curso forzoso en los países, esa competencia no existe. Entonces, necesariamente tiene que haber un tipo que te diga cuánta moneda hay que emitir. Y ahí es donde, en realidad, incluso la regla de Friedman del Producto Bruto, ¿y por qué? A lo mejor no hace falta tampoco emitir lo que creció la economía. Bueno, también creció el Producto Bruto y yo emito, pero si mañana cae el Producto Bruto tendría que salir a buscar plata y quemarla, porque si no tengo un problema. Pasa que Friedman ahí como que estaba diciendo es, miren muchachos, que ustedes pueden inflar un poco la cantidad de dinero sin que se desbandee todo si lo hacen como va creciendo el producto. Porque si no, cada incremento de productividad
más que el aumento del Producto Bruto, sino que los incrementos de productividad lo que tendrían que hacer es provocar bajas constantes de precios. Claro, Claro, claro. la deflación. La deflación. Y ahí, Entonces, claro, la gran discusión ahí es si la deflación es mala, como los economistas te dicen, la inflación y la deflación, como si fueran lo mismo. Un fenómeno de que te crece la cantidad, los precios o te bajan los precios. Y en realidad hay como una revisión de ese concepto. Yo he leído bastantes cosas publicadas últimamente, donde ya te dicen, bueno, no tiene nada de malo que los precios bajen. Si bajan los precios, o sea, te podrá entorpecer un poco el crecimiento, porque en realidad tenés claro, menos... lo que pasa es que está después la otra trampa de suponer que un buen gobierno es aquel que puede mostrar cifras de crecimiento del PBI, lo que es otro disparate, porque uno no está creciendo para siempre. Exacto, exacto. Entonces lo que hacen es inflar la economía con crédito barato, y para eso maquinita. Bueno, y además tenés el gran problema que nos trajo Keynes, y que nunca el mundo se pudo sacar de encima, porque en realidad fue una gran avivada para los políticos, que es esto de que, bueno, emitamos para generar empleo y crecimiento económico, es decir, ponerle plata en el bolsillo a la gente, como decían en la campaña, y que lo decían hasta economistas más o menos serios, una cosa de locos. Pero bueno, para los políticos era maravilloso. ¿Por qué? Porque le dan a la maquinita, generan dinero, pagan sus deudas, generan una cierta sensación de bienestar inicial. La gente tiene plata, sale a comprar, y después cuando explota todo, a lo mejor el tipo que dio la orden ya no está más en el gobierno y se fue a su casa. Entonces para los políticos es fabuloso porque la gente no termina de entender por qué pasan las cosas y le puede echar la culpa a otros. Bueno, esto estuvo muy bien como graficado en un tweet que yo vi. Está bien, una persona del montón, pero alguien criticó al gobierno, no me acuerdo bien el tweet, porque lo más gracioso fue lo que respondió que se ve que apoya al gobierno, que le dijo, yo con Macri ganaba 40.000 pesos y ahora gano 150.000, digamos todo. Pero no se da cuenta que con esos 50.000 puede comprar mucho menos de lo que podía comprar antes, Claro, sin defender a claro. Macri Exacto. con 40.000. Nominalidad al extremo, digamos. O sea, ese Claro. es el pensamiento medio. Entonces es muy difícil, Sí, ¿no?, implementar una cosa así, menos acusarlo y encarcelar a alguien, acusarlo penalmente y encarcelarlo o poner una multa a alguien cuando el otro piensa que le está dando plata. claro. Bueno, yo he visto en las redes a dirigentes kirchneristas y hasta por la televisión, algunos que se presentan como expertos o economistas, diciendo que el Estado nunca puede quebrar mientras tenga la posibilidad de emitir, porque el Estado crea el dinero y por lo tanto nunca va a poder quebrar. O sea, una estupidez de ese tipo. Y son supuestos economistas del gobierno, gente que fue a la universidad. Así que sí, estamos en un problema grave. Y de hecho todavía no pueden responder a la simple pregunta de ¿para qué cobran impuestos si se puede emitir dinero?, ¿no? Una simple, creo Exacto. que es muy simple la pregunta. Un nene de 5 años la podría responder o podría decir, bueno, no sé, pero ellos no dicen nada, ¿no? Es como que todo el tiempo evitan el Bueno, bulto. más allá, ¿por qué no somos todos ricos si el Estado nos puede Ah, regalar dinero a todos? O sea, que emitan 100 millones ¿1 de millón para pesos cada para uno y ya cada está? uno de nosotros, claro. Bueno, Pero bueno, obviamente. Y eso es lo terrible, ¿no? Yo al discutir este tema con gente, me he dado cuenta de que hay que empezar a discutir lo obvio, ¿no? Porque hasta lo obvio te discuten. Y entonces hay que empezar como el 1 más 1 para explicar estos temas. Hoy día, Ricardo, ¿qué tan, desde lo formal, qué tan independiente es el Banco Central? ¿en Desde la Argentina? letra. Sí, En sí. Argentina yo creo que nada es Racing. independiente. Sí. De tan independiente se hizo Racing. Pero desde la letra, o sea, no, nada. Desde la letra, bueno, Desde la tenés letra.
Desde la letra, sí, la ley orgánica del Banco Central habla de cierta independencia. Tenés que sus directores son elegidos por un procedimiento, creo que tienen acuerdo del Senado, el presidente del Banco Central, ahora no recuerdo, pero me parece que sí. De modo que desde la letra alguna independencia tienen, en la práctica ninguna. De hecho, muchos se preguntaron cuando se reformó la Constitución en el 94, ya que retocaron tantas cosas, ¿por qué no haber metido al Banco Central en la Constitución y reglamentarlo bien y convertirlo en un poder autónomo como el Ministerio Público, como otros que han sido órganos extrapoder, y darle una verdadera entidad? Con lo cual ahora estamos en la nebulosa, porque en realidad el Banco Central podría ser eliminado por ley, porque no está en la Constitución, con lo cual si mañana decidieran eliminar el Banco Central, lo podrían hacer. Pero Perdón, mientras tanto, sí. ¿la mera existencia del Banco Central es anticonstitucional? No, depende de las funciones que tenga. A ver, la propia Constitución te dice que el Estado tiene que, ¿cómo es que dice? Que lo dice desde 1853, fijar moneda y establecer su valor, algo así que dice la Constitución, lo cual no necesariamente significa el monopolio de la Claro, por moneda un por el órgano fiscalizador. Estado, pero por lo menos le da la facultad al Estado de tener cierto control sobre el monetario. Pero lo que sí puede ser inconstitucional son las atribuciones que después la ley le da, o las que se toman sin que la ley se las dé. Y sobre todo esta situación de ser un apéndice del Poder Ejecutivo, ¿no? Porque en realidad cada vez que hace falta pagar algo, van a buscar al Banco Central. Pues fíjate que la discusión de la ley de presupuesto es para la gilada, en realidad, porque nada de lo que dice la ley de presupuesto sirve absolutamente para nada, porque cuando se acaba la plata van a emitir más. Entonces, eso es lo grave, y eso es lo que debería ser delito, y por eso tendrían que estar. Claro. Y ¿podés darnos algún, no sé, algún indicio porque vos dijiste que, bueno, les cabría una pena como de prisión y o de multa, basándote, bueno, en tu sabiduría, lo que es en leyes, que por lo menos en Argentina, las leyes, digamos, con las que vos trabajaste, y trabajás, ¿no? Porque ahora estás escribiendo sobre eso, ¿qué pena debería cumplir alguien que emite más de lo autorizado, lo que sea que quiera decir, pero alguien que genere mucha inflación o por cierto nivel de inflación, digamos, por encima del 2% anual? ¿Qué pena le cabría? Mirá, yo en mi proyecto, a mí me parece que es un hecho muy grave. Primero porque, a ver, en la medida en que vos redactes la carta orgánica o la ley orgánica del Banco Central, hay que modificarla, porque esto vendría acompañado de una modificación de la ley bancaria. En la medida que sea muy claro que vos no podés emitir por encima del crecimiento efectivo del Producto Bruto pasado, es un hecho gravísimo y totalmente contrastable, con lo cual no tiene justificativo el funcionario del Banco Central, que está exclusivamente para eso, para controlar de que no emitan más plata de la que hay que emitir. Yo le había puesto una pena de 3 a 10 años de prisión y una multa que, bueno, como ya no tenemos moneda, no sé qué moneda consta, tendría que tener una inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena. Inhabilitación absoluta significa que no puede ser funcionario, no puede ir a elecciones, o sea, pierde sus derechos políticos. Y además, le agrego algo que nunca entendí por qué no se hace en Argentina, que es que el fiscal debe iniciar las acciones civiles para resarcirse de los costos de la emisión indebida. Esto es, nosotros tenemos funcionarios cometiendo delitos que terminan siendo condenados, por ahí una pena de prisión en suspenso, con lo cual ni siquiera van presos,
pero que generaron un problema y daños enormes para el Estado y para la gente, y nunca nadie los demanda civilmente. Digamos, yo quisiera sacarles hasta el último centavo de su propio dinero, no del que emitieron. Entonces, yo creo que si me están autorizando emisión de dinero que después va a haber que quemar, porque justamente el juez va a tener que ordenar la destrucción de todo ese dinero que se emitió ilegalmente, y eso tiene un costo, lo tendría que pagar él. Entonces también le incluyo la demanda civil, que me parece que habría que hacerlo en todos los casos de funcionarios públicos que cometen delitos y generan perjuicios para alguien. ¿Cuál es tu opinión de estos proyectos de ley que, bueno, ahora ya, digamos, creo que quedaron en nada, ¿no? Pero que en su momento fueron bastante promocionados, de extinción de dominio? No, yo creo que la extinción de dominio es algo peligrosísimo, porque en realidad es una forma de invertir la carga de la prueba. Vos sabés que en realidad autoriza a un fiscal a tomar bienes que, presumiendo que son de origen ilícito, dándote una posibilidad muy escasa de demostrar tu derecho, cosa que además tampoco debería ser. Un ciudadano no tiene por qué demostrar nada si no ha hecho nada malo. O sea, esto de que todos... hay algo que es muy peligroso en general, y es que nos vamos acostumbrando cada vez más a tener que rendir cuentas ante la autoridad, nada más que porque a la autoridad se le ocurre que rindamos cuentas. Claro. Entonces te piden, bueno, tráigame la factura de esto, tráigame el comprobante de esto, dígame de dónde sacó esta plata. Es ¿Y por como qué ser culpable hasta que se demuestre lo contrario, digamos. Al Claro, revés. ¿por qué te tengo que demostrar nada si yo no hay indicios de que yo haya cometido ningún delito? Bueno, la extinción de dominio es eso, yo te quito los bienes, ahora vos venís a demostrarme que los bienes son tuyos. Y esto en manos de, imagínate vos, Macri, a ver, Macri violó la Constitución de 1000 maneras, o sea, fue creo que el violador serial de la Constitución, a veces pienso que hasta más que Cristina, porque Cristina no necesitaba, o sea, Cristina tenía el poder absoluto, así que no necesitaba andar violando, pero Macri creo que lo hacía de ignorante nomás. Y una de las peores violaciones a la Constitución de Macri fue, encima, meter la extinción de dominio por decreto de necesidad y urgencia, que está absolutamente prohibido por la Constitución, y hecho 2 meses antes de las elecciones, nada más que para ver si sacaba un voto más. Y vos imaginate que afortunadamente el Congreso era tan burda esta cuestión que no le aprobó el decreto de necesidad, no se lo convalidó. Si se lo hubiera convalidado, hoy Cristina, a través de Fernández, podría quedarse con los bienes de cualquier persona. Con un fiscal amigo, me lo metía como el fiscal de extinción de dominio, y salía a la casa de brujas a perseguir a quien osara hablar mal del gobierno. O sea, es terrible. Y yo se lo he dicho uno por uno a todos los que se llevan a boca de extinción de dominio, extinción de dominio. O sea, bueno, ahora te gustaría que Cristina tenga en sus manos el poder de una ley de extinción de dominio, y no te gustaría. Entonces, las cosas no son, depende de qué gobierno haya. Las instituciones son buenas o malas, independientemente de los gobiernos. Entonces, la extinción de dominio es algo que para mí es muy malo por naturaleza, no por su propia esencia. En su momento se aplaudió mucho, mucha gente lo aplaudió porque querían, digamos, que los corruptos, digamos, del gobierno kirchnerista, bueno, pagaran por lo que hicieron. Pero bueno, esto no era algo, ¿no? Propio o solamente para ellos, sino que era para todos. Esto hubiera perjudicado a todos. Y al final la corrupción igual siguió impune. Seguro, es que además, a ver, vos el problema lo solucionás de otra manera. Vos tenés, cuando un juez condena a alguien por cometer un delito de corrupción, por ejemplo, tiene la posibilidad de decomisar los bienes producto del hecho ilícito. Entonces vos podés decomisarle los bienes, podés hasta imponerle algún tipo de multa alta, lo que fuere, pero después de un juicio y una condena y de una apelación y una Claro, claro. revisión al final del camino.
Entonces, lo que dicen es, bueno, pero como tardan tanto los juicios, vamos a sacarle la plata ahora. Y mientras tanto tenemos el yate de, no me acuerdo de quién era, de Jaime, Jaime, sí. Que lo pintamos de celeste y blanco y va el capitán de la prefectura ahí en el yatecito por los diques de Puerto Madero. Le habían sacado todas las máquinas viales a Lázaro Báez, Lázaro Báez, habían sí. transferido a Vialidad Nacional. Lo que es un disparate, porque el tipo ni siquiera había ido a juicio todavía. Seguro, y la gente aplaudiéndolo, diciendo que Claro. qué bueno que el Estado está usando el producto del Claro. robo. Bueno, es el país que tenemos, desgraciadamente. Walter. No, pensaba como en toda política económica hay ganadores, digo. Las personas más cercanas al poder que logran endeudarse en pesos a largo plazo, evidentemente hacen un negocio y seguramente son las primeras en la fila a la hora de defender a la inflación como algo necesario, qué sé yo, para el crecimiento, para el consumo, para lo que inventen, porque claramente les da un beneficio enorme, digo. Uh-huh. Es que la inflación tiene muchos beneficiarios. Claro. O sea, el dinero se usa, y en parte se usa para comprar favores políticos, ¿no? Es decir, toda la maraña de planes sociales con los cuales el gobierno compra votos para las próximas elecciones, se pagan con emisión monetaria. Entonces, y los que reciben esos planes, si vos le decís, ¿qué preferís? ¿Tener una moneda sana o que te paguen el plan? No, yo quiero que me paguen el plan, obviamente. Vos antes hablaste del libro La desnacionalización del dinero de Hayek, que creo que fue el único libro que yo leí en lo que respecta a política monetaria. Ese libro para mí fue como después vino el Bitcoin, ¿no? Y es como que Hayek vio el Bitcoin o las criptomonedas sin la tecnología, sin ni un décimo de esa tecnología, pero medio como que se basó en eso. ¿Vos creés que si esto que vos decís, no hablemos de las cripto, ¿no? Descentralizadas, privadas, ¿no? Cada uno como es dueño de su... Bueno, hay distintos tipos de cripto, pero como a grandes rasgos es como que cada uno tiene compiten entre sí las cripto para ver cuál es mejor y bueno, es como que la mejor va a quedar, más allá de la tecnología. Lo que yo digo es con todo esto que vos proponés, y teniendo en cuenta que hoy existen tecnologías como de las cripto, ¿vos crees que esto va a abrir el camino como para que vuelva la banca privada, digamos, verdaderamente privada, que emita su propia moneda y que haya competencia de monedas? Porque nadie se va a animar a hacer nada en el Banco Central y quizás sea como que le allana el camino a que eso vuelva. Sí, es muy buena la pregunta y el tema. Para mí el tema de las criptomonedas es una incógnita como toda tecnología. Vos sabés que los liberales, cuando aparece una tecnología nueva que es buena, tendemos a emocionarnos y decir esto, qué bueno, cómo el mundo va a evolucionar con esto. Mientras que los estatistas están pensando cómo voy a usar esto para cagar a la gente. En realidad la tecnología sirve para el bien y para el mal. Digo, tenés a Maduro con una moneda virtual, con la cual le paga a los funcionarios del Estado. Sí, pero centralizada, Entonces, absolutamente, y estatal. Claro, yo hago un punto con eso de las monedas virtuales, porque obviamente en mi imaginación y en mi esperanza, el mundo se debería desembarazar de las monedas estatales, no tiene ningún motivo el Estado para emitir monedas, y justamente esta idea de las criptomonedas, donde vos tenés algoritmos que de alguna manera te ayudan a evitar la emisión, digamos, fraudulenta, es mucho más seguro que un tipo del Banco Central toda la vida, o incluso federal. Con lo cual, ojalá fuera por ese camino. Ahora, yo ahí tengo dos dudas. Bueno, y esto va atado con lo que vos decías de la desnacionalización de la moneda, porque claro, a veces críticos de Hayek
te dicen, no, pero desnacionalización, el tema no era desnacionalizar, sino que hay que abrir el mercado, la competencia. Hayek estaba hablando otra cosa, Hayek no estaba diciendo, vamos a la moneda privada. Si bien lo dice en el libro y habla, lo que la propuesta de él no es privaticemos las monedas y dejamos que todas compitan. Es mercado libre de cambio. Exacto, dejemos que cada país tenga la moneda que quiera, pero dejemos que todas puedan competir en Europa y que las mejores o la mejor o las mejores vayan triunfando respecto de las demás. Y en este sentido creo que era un adelantado, porque él obviamente lo que tenía Hayek es que tenía los pies sobre la tierra, entonces siempre proponía cosas que pudieran ser más o menos realizables. Y en este caso él estaba hablándole digamos, de un proyecto concreto que era crear una moneda europea única. Y él mismo dice, mire, muchas personas, incluido el que escribe esta nota, alguna vez pensó que tenía que haber una moneda única. Y por eso es que en el libro, dentro de las modificaciones que yo le propongo a la Carta Orgánica del Banco Central, es una cláusula de libertad monetaria. Esto es, todas las monedas tienen que competir libremente, todas las monedas tienen que tener curso en el país. No es un tema ni de dolarización ni de canasta de monedas, simplemente de libertad cambiaria, como decías vos recién. Si cada uno que haga sus contratos en la moneda que quiere, y si por algún motivo no puede pagar en esa moneda, verán cómo hacen el cambio para pagar en otra, pero al cambio del mercado, y el Estado no se puede meter en eso. Y si el Estado quiere cobrar los impuestos en pesos, bueno, la gente cambiará sus quetzales por pesos y se los pagará. Pero es muy importante porque esta competencia de monedas es lo que te permite controlar el nivel del peso. O sea, cuando vos lo pones a competir con otras monedas, te estás dando cuenta si el Banco Central está emitiendo de más o no. Es la mejor forma de poderlo controlar. Entonces yo creo que es una cuestión de pinzas. No podés emitir más que el Producto Bruto, que el aumento del Producto Bruto. Si emitís más, te meto preso. Pero además vas a tener todas las demás monedas como control para evitar que, para que yo me dé cuenta si realmente estás teniendo una política monetaria sana o no. A mí lo de las monedas virtuales, mi peligro es que el Estado, a ver, yo pongo, por eso hablo del tema de las tecnologías nuevas, ¿no? Pongo como comparación a Uber con las monedas virtuales en el siguiente sentido. Cuando Uber apareció en Buenos Aires, y en muchas ciudades del mundo, era algo ilegal, ¿no? Nadie los quería, de hecho acá el gobierno los persiguió, los taxistas lo perseguían, y cuanto más perseguidos e ilegales eran, mucho mejor funcionaban. O sea, eran más baratos, claramente más baratos y más eficientes que los taxis. Un día se legalizaron, y legalizarlos significa empezar a regularlos. Y entonces un día los terminás convirtiendo en taxis que no tienen color negro y amarillo. Porque hasta los taxis tienen geolocalización y tienen todo lo mismo que Uber. La única diferencia es que están totalmente regulados, mientras que Uber está menos regulado. Entonces mi problema con las monedas virtuales es que hoy son clandestinas prácticamente, lo cual está muy bueno, ojalá sigan así. Pero el día que se las legalice y el Estado diga, bueno, ahora vas a poder pagar tus impuestos con Bitcoin, lo que viene detrás es una regulación y me tenés que abrir porque yo necesito saber cuántos Bitcoin tenés en tu cuenta, y entonces ahí va a empezar el problema, y eso es lo que yo creo que es una batalla que hay que dar con uñas y dientes para evitar que el Estado se meta en eso, ¿no? Sí, bueno, a ver, tenés dos caras, o sea, vos tenés, esto es lo que vos decís, ya más o menos está pasando en El Salvador, donde obligan a la gente a aceptar Bitcoin, y bueno, eso es una locura, pero... Perdón, que mucha gente partidaria de las cripto defendió a ultranza la medida del presidente de Ecuador, digamos. Una locura. Hablan de Bitcoin y ya ya empiezan a estar como demasiado entusiasmados. Pará, fíjate, porque esto puede arruinar incluso a Bitcoin. Pero bueno, vos tenés, por supuesto, yo lo compararía más que con Uber, el tema de las cripto,
con el tema de la música pirata, ¿no? La piratería en el tema de la música. Eso es imposible de frenar. Pueden hacer cosas, pueden meter gente presa, pueden hacer lo que hizo Bukele, no sé. Pueden hacer varias cosas, pero es imposible de frenar. En algún momento se van a dar cuenta que es imposible de frenar, porque no tienen cómo hacerlo. Pueden hacerlo, pueden ir contra los exchanges, por ejemplo, pero no pueden ir contra que yo te pase a vos 100 trillones de dólares, si quiero, en un segundo. Sí. Eso, El problema es que el daño que puede hacer el Estado es, si bien no te puede llegar a controlar porque vos tenés resguardos tecnológicos, te va a perseguir tanto en el uso del Bitcoin que finalmente va a ser muy difícil que lo puedas usar legalmente. Porque ahí donde lo quieras usar va a aparecer el Estado tratando de regulártelo o preguntándote dónde lo sacaste y metiéndole impuestos. Y ese es el miedo mío, ¿no? Es decir, yo, o sea, quisiera un mundo sin Estado, pero lógicamente, pero el punto es que mi temor, y además, como bueno, vos decís, hay tanta ignorancia sobre este tema, que los presidentes más ignorantes del mundo piensan que ellos pueden crear su propio Bitcoin y obligar a todo el mundo a usarlo, y que en realidad es una trampa, porque en realidad lo que hizo Maduro fue hacer asientos contables para pagar nada a nadie y hacer de cuenta que estaba pagando con una moneda virtual, tan virtual que no existe. es peor que el efectivo, es peor que, preferible que imprima plata realmente, Claro. o lo que sea que imprime. Yo por mi parte tengo una última pregunta. Vos hablaste o estás escribiendo sobre el delito de la inflación, ¿no? Y las penas que le caben. Ahora, ¿qué pasa con alguien, un país? Dice, bueno, ¿sabes qué? Te dice, Ricardo, no me tenés que meter preso porque yo no voy a emitir nada, pero me endeudo hasta la coronilla. ¿Qué pasa con ahí también? ¿Podría Bueno, caber algún... ahí hay que escribir otro libro, dame un poco de respiro. ¿No? Dale, Pero Ricardo, vos, ¿qué pasa? bueno, Dale, como, apurate. como ustedes saben, justamente cuando Friedman hace estas salvedades, dice, bueno, cuando existía el patrón oro, había como dos normas consuetudinarias que eran, por un lado, el Estado no puede emitir plata sin respaldo en oro, y por otro lado, el Estado no puede gastar plata más allá de lo que puede recaudar. Ujú. Una vez que dejamos el patrón oro de lado y fuimos a los billetes emitidos, se rompieron las dos limitaciones. Y entonces él proponía dos reformas con dos enmiendas constitucionales, una para limitar la emisión y otra para limitar el gasto público. Porque obviamente el gobierno emite porque gasta demasiado. A mí me han puteado y me siguen puteando los liberales que están, así como con el Bitcoin están enloquecidos con la dolarización. Y yo no es que esté en contra de la dolarización, lo que yo digo es si vos querés dolarizar, pero no bajás primero el gasto público, vas a tener un problema mañana, cuando tengas a fin de mes, cuando tengas que pagar los sueldos. Entonces, El ejemplo de Herbalife que pone es muy bueno, no sé si lo quiere comentar. ¿cuál fue? ¿Recuerda? Que dijo No. que yo lo leí en Sí. Facebook. Sí, Es muy bueno, bueno. claro, un amigo una vez en un avión me quería convencer de que él había bajado no sé cuántos kilos tomando un polvo en el desayuno todas las mañanas, y me dijo, no, pero yo te voy a regalar una lata porque vas a ver qué bueno que es esto, y me regaló una lata, y yo tenía que ponerle así, tomar en un vaso con agua, eso que parecía como leche, todas las mañanas. Y venía con un manual, que era un manual de dieta, la dieta alimenticia y de ejercicios. Obviamente el manual lo tiré a la mierda, y durante un mes me tomé todas las mañanas esa porquería y engordé 3 kilos. Entonces le digo, che, pero es una mierda, esto no sirve para nada. Me dice, pero no hiciste los ejercicios. Y boludo, si es por hacer ejercicios y comer bien, no necesito el polvo. Claro. Es decir, tengo que hacer dieta y tengo que comer sano y tengo que ir al gimnasio, el polvo, ¿sabés dónde te lo pueden meter? Entonces, con esto pasa lo mismo con estas cuestiones, ¿no? Te venden la solución mágica, el dólar, la
la dolarización, pero después, si vos no tenés cómo resolver el problema central, que es el gasto público, porque, ojo, el problema no es el déficit del presupuesto, porque si no te aparece Cristina diciendo, bueno, en realidad lo que hay que subir es la recaudación, porque si hay déficit no es que estamos gastando mucho, es que estamos recaudando poco. Recaudando poco. No es el gasto. Hablar de eliminar el déficit. El tema es eliminar el gasto público. Entonces, si no se hace eso seriamente, no hay secretos mágicos, no hay recetas mágicas. Podés poner el dólar o lo que quieras y no te va a servir. Bueno, Ricardo, para ir cerrando, a ver, todo esto, lo que nos contaste, realmente creo que estamos todos de acuerdo, creo que está muy claro. Y el libro, bueno, obviamente lo voy a comprar para tener más argumentos, que generalmente es para lo que leo, a veces. A veces leo porque el libro me entretiene y a veces leo para tener mejores argumentos. Y para entender mejor la realidad. ¿Esto es plausible acá en Argentina? No sé, pero a ver, en el año 89, si te preguntaban si era plausible que vendieran Entel y que vendieran YPF, hubiéramos dicho que no, que ni loco. Yo daba clases en la universidad en plena hiperinflación. Me acuerdo que les llevaba a los chicos de la Universidad del Salvador, que eran todos peronistas, les llevaba un teléfono y les daba, díganme dónde está la soberanía acá adentro, y me puteaban, obviamente, pero sin embargo, 6 meses después privatizaron los teléfonos y nadie pensaba que iba a poder pasar. Entonces es un país raro con lo cual lo bueno me parece es que los instrumentos estén disponibles. Después, que cuando llegue el momento y aparezca alguien que diga, che, habría que meter en cana a los que emiten plata, bueno, mira, acá está el proyecto y la explicación. Léela, discutila, modificá lo que quieras, pero acá tenés el camino. Entonces, en ese sentido me parece que, bueno, que es lo que yo siempre dije de los diputados liberales, ¿no? A mí no me interesa si es uno, son 2 o son 3. Lo que yo quiero es que ese tipo o esos 3 tipos tengan proyectos para todo y que muestren el camino de lo que sería el país si se hicieran las cosas de otro modo. ¿Qué es lo que hacía Alzogaray? Alzogaray caminaba los pasillos con sus famosas 3 carpetas donde tenía los proyectos de todo lo que había que hacer en el país y se lo explicaba con paciencia a cualquiera que lo quisiera escuchar y terminó siendo muy respetado incluso por los opositores en el Congreso, porque era un tipo serio y tenía las respuestas, y lo iban a consultar. No es casual que Menem lo haya ido a buscar cuando quiso hacer modificación. Entonces yo quisiera que los diputados liberales, en vez de andar pelotudeando, tuviesen unos cuantos proyectos concretos de cosas buenas para modificar en el país, y para mostrar el camino de hacia dónde tiene que ir. Porque si no, terminan siendo, a mí no me importa si cobran o no cobran el sueldo, porque en realidad me salen mucho más caros que su sueldo. A mí lo que me interesa es que si lo votaron, que vayan y hagan el laburo por el cual se los nombró. Esto es, yo quiero que todos los días estén pidiendo la derogación de una ley que se tenga que derogar y el planteo de cosas que tienen que plantear. Por eso me parece que el aporte que yo puedo hacer es darle elementos a alguno que en algún momento que se pueda quiera hacer una reforma de este tipo, ¿no? Por lo menos para Mirá, instalar el debate. exacto, la última vez creo que hablamos de Free Cities, ¿no? Hoy Sí. tuve una larga charla con el administrador de una Free City en Honduras, que yo tenía una serie de cosas que preguntarle. Y claro, ahora la están remando con un gobierno socialista que los quiere liquidar, obviamente, pero se la están bancando y han avanzado mucho. Y bueno, y eso fue un presidente que no sabía qué hacer para no caer en desgracia y alguien le dijo, che, ¿por qué no creás ciudades libres y donde se puede invertir y generar riqueza? El tipo compró la idea y ahí tenés las Free Cities en Honduras. Nunca se sabe en qué momento la cosa puede salir bien. El tema es estar preparado para ese momento, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a estar atentos a la publicación del libro.
vamos a tratar de difundirlo también. Vos, imagino, igual tenés tus fuentes muy buenas para difundirlo, nosotros también. Así que bueno, espero que algún día esto realmente se implemente, porque creo que es justo, por más que la gente no lo entienda. O sea, es injusto con la gente y la gente no lo entiende, no lo ve, porque la inflación tiene esa crueldad, ¿no? Esa como perversidad que la gente no se da cuenta, y entonces es muy fácil de engañar. Así que bueno, Exacto. esperemos que esto aporte a esta causa justa, y que de una vez por todas se termine este desastre que nos come, sobre todo en este país. Exacto. Bueno, yo la palabra perversidad la uso varias veces, ¿no? Para referirme, porque realmente es algo perverso, porque como vos decís, hay un primer momento en que todo parece que va a florecer porque hay más plata y todo el mundo tiene más plata y se pagan las deudas. Y después, cuando hay que pagar las consecuencias de eso, nadie sabe por qué. De pronto se fue todo al diablo y de quién es la culpa. Entonces hay una perversidad muy grande, porque ese día el que emitió la plata está mirando para otro lado y diciendo: yo no fui, yo no hice nada. Al Además, contrario, te di plata. se espiraliza porque la única forma de tapar las consecuencias es hacer girar la rueda nuevamente, poner más dinero. El tema es que cada vez hace falta más dinero, y cada vez más y más, y cuando te querés acordar estamos en una hiper, ¿no? Eso lo explicaba muy bien Mises en 1912, hace 110 años. Mises explicaba la moneda mejor que lo que lo puede explicar un economista hoy, y decía eso, ¿no? El problema de la inflación es que si vos dejás de emitir, explota todo. O sea, tenés que seguir emitiendo y emitiendo porque es como yo pongo la comparación con el drogadicto, ¿no? El tipo se empieza a drogar y se siente bien, porque la droga le da una primera sensación de bienestar, hasta que empieza a necesitar cada vez más droga, porque si deja de tomarla, viene la resaca, y entonces sigue tomando, y no puede parar de tomar, porque el día que deja de tomar, tiene un síndrome de abstinencia y se va al diablo, hasta que se muere. Entonces, con la inflación yo creo que pasa un poco eso, ¿no? Exactamente. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por estar acá de nuevo Muchas con gracias, nosotros. Ricardo. Te vamos a Gusto tener de grande. nuevo, Placer. si Bárbaro. estás de acuerdo, para algún tema parecido. Mirá, estoy encarando esto, les va a divertir. ¿Ustedes saben lo que es el paternalismo libertario? Sí, Sé lo que es el paternalismo y sé lo que es el libertarismo, nunca los uní. Es una gran contradicción de... Alejandro Bongiovanni tiene algo escrito al respecto. Bueno, yo estoy escribiendo un libro con una alumna, exalumna mía, que hizo su tesis, yo la dirigí, sobre Ujú. paternalismo libertario. Es una teoría desarrollada por dos tipos Sí. que querían ganar plata en Estados Unidos. Cass Sunstein, que es un abogado muy prestigioso y que escribió muchos libros, y Richard Thaler, que después le Claro, dieron el claro. premio Nobel de Economía por esto. Y lo que la tesis de ellos es, tienen razón, esto de que el Estado les diga lo que tienen que hacer no es muy liberal, pero por otro lado, es cierto también que el Estado es el que está en mejores condiciones para saber qué es lo mejor para ustedes. Porque nosotros tenemos equipos técnicos, tenemos los recursos, y ustedes andan trabajando, andan en sus cosas y no se pueden poner a pensar a cada rato en la solución de cada cosa. Entonces, la forma de compatibilizar todo es: nosotros te damos la solución y en principio te la imponemos, pero si a vos no te gusta, podés decir: no, no, yo no la quiero, quiero hacerlo por mi cuenta de otro modo. Se quedó, a ver, Con lo Es que no cual, son... Allá. ahí está. te quedás metido en una trampa que tiene el tufo de ser liberal, pero que en el fondo no tiene nada de liberal. Esto a mí lo primero que me hizo acordar es al tema del el donante presunto, ¿no? Es decir, a vos te voy a ir a sacar todos los órganos cuando te mueras, a menos que hagas 5.000 trámites en una oficina donde digas que tus órganos son tuyos y no querés que te los toquen. Claro. Si Y vos no no te venís, estoy obligando, digamos, claro. claro, Es si vos no genial me venís a decir,
Sí, esas intervenciones que proponen ellos, las llaman golpecitos. Es como que sí, te van a claro. dar un golpecito Claro. para que vayas en aquella dirección. El primer Si vos quieres empujón, ir en otro lado, no claro, pasa nada. claro. Son Exacto, exacto. Y es muy peligroso. Y bueno, obviamente en tiempos de Obama obtuvieron un montón de fondos públicos del gobierno americano para crear la oficina de todas estas cosas. Y muchos liberales compraron, porque dijeron, y bueno, sí, en realidad si vos te podés decir que no, ¿qué tiene de malo? Entonces, Aparte, si bueno, tiene eso, la palabra libertario, debe ser bueno. claro, entonces eso nos llevó ahora a escribir un libro sobre el tema Qué que, bueno. que cuando esté más adelante. Claro, pues si está, por ejemplo, criminalizada la marihuana, y te dicen, no, bueno, tenés que hacer estos trámites para poder fumar en tu casa o donde sea, Exacto. vas, los haces, Exacto. fumás, qué sé yo, pero si está criminalizado, vos vas a quedar como en un registro, que sos como Claro. un loco que hizo todo este trámite para poder fumar algo que está criminalizado en su casa y no te van a tomar en ningún trabajo, va a ser un verdadero desastre. A ver, está fallando ahí. Exacto. Está fallando la conexión de No sé Ricardo. si ustedes se acuerdan, pero y hubo, cuando fue, ahí me Ahí escuchan sí, bien. ahí está, ahí volviste. Sí, Sí. perfecto, Ahora, perfecto. el diputado Iglesias, cuando hubo gente que se oponía, dijo, bueno, yo que hagan lo que quieran, pero yo no le doy ningún órgano al tipo que se oponga a que le quiten los órganos. Dijo, Exacto. vamos a ver cuántos Vos guapos te podés quedan o algo así. Dijo. oponer, sos un egoísta, y entonces, pero el día que quisiste dar, el día siguiente te lo vamos a dar porque bueno quisiste donar el tuyo. Y entonces aparecen esas casas de brujas, o sea, o sea, es paternalismo, no tiene nada de libertario. Es peor, porque es en nombre del Está liberalismo. bueno, claro, es perverso como la inflación. Y por eso creo que hay que atacar por ese lado también. Muy bueno. Diría que vayan presos, pero no. Yo no soy paternalista. Ricardo, muchísimas gracias por estar. Y bueno, nos quedamos para las conclusiones. Te despedimos y esperemos tenerte de vuelta para Nos otra vemos en cualquier oportunidad. momento. Muchas Muchas gracias. gracias, Ricardo. Chao, nos vemos. Adiós. Buenas Chao. noches. Que siga muy bien. Bueno, arrancamos con las conclusiones, señor Gustavo. Hoy estoy en Uruguay. Estás en Uruguay, entonces no hay conclusiones. No, estoy en Uruguay. En uruguayo. Ah, en uruguayo. En modo uruguayo, vos. Entonces la primera cosa la voy a encarar desde la historia uruguaya. Uruguay no tuvo moneda propia prácticamente hasta fines del siglo XIX. Desde su independencia hasta fines del siglo XIX, los bancos emitían su propia moneda. Vos tenías los billetes del Banco Comercial, los billetes del Banco Magua, cada uno representaba una cantidad de oro depositada en el banco. El sistema era fantástico, pero tenía un problema. En Uruguay había guerra civil. El gobierno, en manos del Partido Colorado, estaba en armas, y estuvo en armas durante casi 50 años, contra un partido de la oposición, que es el Partido Blanco, Partido Nacional, y con alguna tregua que otra, y participando al mismo tiempo en guerras internacionales, o digamos regionales, porque todavía no estaba del todo definido la cosa, la guerra de Triple Alianza, la guerra grande, que es la participación, digamos, la parte uruguaya de la guerra de las provincias contra Rosas. Entonces el problema es que el Estado uruguayo gastaba mucho dinero y se lo pedía a los bancos. Y gastaba mucho más de lo que podía recaudar, que dicho sea de paso los impuestos eran muy bajitos, y pese a la guerra civil había una explosión económica muy grande, pero a pesar de eso, y de que, digamos, los impuestos eran muy bajos y se recaudaba mucho, se gastaba mucho más de lo que se recaudaba, 2 por 3, y pasó 3 o 4 veces, el gobierno uruguayo dejaba de pagar sus deudas,
y para que no quebraran los bancos, decretaba la inconvertibilidad de los billetes de banco de los privados. Eso iba haciendo quebrar banco tras banco, hasta que en algún momento el sistema se terminó y quedó un solo banco, un banco del Estado, emitiendo moneda, y así surge el Banco de la República Oriental, que hasta la aparición del Banco Central, después de la Segunda Guerra Mundial, era el encargado de emitir los pesos. ¿A qué voy con esto? Es a que mientras vos no controles muchísimo el gasto, vos le des la capacidad al Estado de endeudarse, el Estado te va a reventar cualquier sistema, sea de banca libre, sea de banca de reserva fraccional, sea de, digamos, el sistema que sea, el gasto público lo va a terminar reventando. Lo primero que hay que controlar es el gasto público. Lo primero que hay que controlar es limitar el poder de gastar nuestro dinero. Segundo comentario. Es muy interesante esto de judicializar las malas prácticas del gobierno o de los funcionarios del gobierno. Pero no nos podemos olvidar que vivimos las consecuencias de una práctica que se llamaba el juicio de residencia. ¿Qué era el juicio de residencia? En épocas de la colonia, mientras un funcionario estaba ejerciendo, mientras el virrey ejercía como virrey o como gobernador, era inmune a cualquier cosa. Podía hacer lo que quería. El día que dejaba el gobierno, había un periodo de tiempo en el cual se lo sometía a toda clase de escrutinio para ver si lo que había hecho antes estaba bien o estaba mal. El principal incentivo para esto era no abandonar jamás el cargo. Hacer lo posible para sostenerse en el cargo, porque mientras estabas en el cargo eras impune. Los fueros parlamentarios, la impunidad en el poder, son todas herencias culturales de ese tiempo. Y mientras nosotros no tengamos la posibilidad de enjuiciar, de meter preso a un diputado que coimea, a un ministro que hace mal las cosas, todo el resto es imposible de manejar. Y ahora vamos a la tercera cosa, y es el Poder Judicial. Mientras tengamos un Poder Judicial a tiro de la clase política, difícilmente tengamos justicia. Entonces, cualquier elaboración legal, es cierto, está bien, y es muy bueno lo que está haciendo Ricardo. Ricardo lo que está haciendo es, miren, esto debería ser delito. ¿Sí? Ahora, como sociedad, lo que nosotros tenemos que exigir es un sistema que haga que el poder tenga que cumplir las normas y que proteja nuestros derechos, que proteja nuestro derecho de propiedad, que proteja nuestra libertad. Sin eso, todo el resto es letra muerta. Exacto. Por eso yo le preguntaba a Ricardo como qué pena le puede caber a alguien que hace esto, que genera inflación, porque yo creo que cuando la gente lea esto no solamente se va a fijar en, o sea, si tiene que ir preso o no, sino que va a entender, ¿no?, que es un robo, que le están robando. Uno puede alegar, bueno, los impuestos son un robo, está bien, pero no hay que escarbar tan profundo. Entendiendo por qué el impuesto es uno de los peores robos que existen, porque, como dije, es un robo disimulado, que la gente cree que en realidad tiene abundancia, hasta que explota, ¿no? Pero por un tiempo, y quizás largo, piensa que es necesario, como dijo el otro día el actor Gerardo Romano, defensor del gobierno,
que sin inflación no hay crecimiento. Entonces yo que dije, bueno, si sin inflación no hay crecimiento, a él le gusta que le cobren mal las cosas, adelante, que vaya a un negocio y le cobren 50 veces más el kilo de manzana, pero que lo haga él, si él cree que así puede crecer. Entonces yo creo que la gente se va a dar cuenta, creo que él lo hace para mirarlo desde otro aspecto un poco más duro, como decir, esto es un delito, con toda la explicación de qué es la inflación también, y eso es bueno. No sé si va a pasar, yo creo que no. Pero por lo menos para que la gente se dé cuenta. Y esto, como también medio dije durante la entrevista, va a dar pie a que el Banco Central, quizás para evitar esto, si la gente se empieza a dar cuenta, digamos que la justicia se va a dar sola, quizás sin necesidad de un juicio. Entonces, va a dar pie, quizás en el largo plazo, a lo que es competencia de monedas. No solo, digamos, entre países, sino también, o sea, libertad cambiaria, sino también de bancos o empresas financieras, de la que sea, que emitan su propia moneda y compitan. Yo creo que las cripto, es difícil que hoy, en el pasado sí, pero es difícil que hoy una entidad bancaria o financiera pueda competir, sacar alguna tecnología o algo que pueda competir con las criptomonedas buenas. Con las criptomonedas buenas, que bueno, algún día vamos a hablar de ese tema. Y Ricardo tiene razón, el Estado puede poner palos en la rueda, los pone, o puede hacer lo que hizo Salvador, que aparentemente es bueno para las cripto, en realidad es todo lo contrario. Creo que es mejor que las prohíba que haga lo que está haciendo ahora, que es imponerla por la fuerza. Entonces, más una moneda que la gente no sabe usar, que Y de masificar una billetera que en realidad es un está. asiento contable donde las criptos están en poder del propio gobierno. Es Sí, una sí, sí, locura. sí. Está todo controlado, es peor que el efectivo, mucho peor que el efectivo. Es mejor que imprima y. Convirtieron a Bitcoin en una CBDC. Sí, 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 por eso. Es bancarizar a todo el mundo. Y no hay nada peor que bancarizar a todo el mundo, sobre todo en países de cuarta, ¿no? Como El Salvador, como Argentina, Venezuela. Entonces creo que va a dar pie para que se compita y bueno, si yo me equivoco y las cripto que yo considero buenas hoy en realidad no lo eran, se creó algo mejor, bueno, quedarán afuera del mercado y ganará la mejor y es en la que se harán las transacciones. Así yo creo que tiene mucho valor lo que está haciendo Ricardo porque lo está abordando desde un punto de vista que no se aborda, no se suele abordar, y es algo importante, porque ya dijimos 1000 veces que la inflación genera, perdón, que la emisión genera inflación. Bueno, es tiempo como de abordarlo desde otra óptica. Esto es un delito por esto, 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 esto. Él es un ex juez, sabe perfectamente lo que está diciendo, lo puede argumentar muy bien. Así que bueno, lo veo como algo muy positivo y no sé, no creo que los políticos vayan presos, pero sí creo que va a dar un lugar a la libertad de moneda, a la competencia libre de monedas. Walter. Bueno, no, a ver, esto que decíamos, ¿no? La inflación es una trampa, pero de alguna manera lo que le pone el candado, o sea, lo cierra con llave a la trampa para hacerte permanecer adentro, es el curso forzoso. Digo, cualquier otro producto, un tipo que vende, no sé, qué sé yo, nafta, y se le ocurre adulterarla, bueno, evidentemente va a perder mercado, cada vez va a ser menos gente la que consuma esa nafta, salvo que tenga el monopolio de la nafta, en cuyo caso los autos van a andar mal y el tipo va a decir, la culpa la tienen los fabricantes que vendrían a ser los formadores de precio que escuchamos tantas veces, ¿no? Yo creo que no tenemos, pese a tener una inflación tan grande en Argentina de hace tantos años, no está esta cultura, ¿no? de comprender la causa de la inflación. No sé si es cierto, pero me han contado que en algunos países, bueno, para explicar los fenómenos inflacionarios, muestran modelos como el argentino, ¿no? Y claro, bueno, por ahí ahora con este tema de la pandemia y demás, están más familiarizados con la cuestión de la inflación. Pero antes de la pandemia,
es como que los tipos no entendían por qué es que las cosas en otro país, en este caso el argentino, subían como subían de precio. Porque al no, digamos, al no estar, al no ser frecuente en sus propios países, al poder establecer un precio, de decir, bueno, yo sé que un pollo vale tanto y va a seguir valiendo tanto, les resultaba casi absurdo. Por otro lado, también recuerdo, porque esto es un fenómeno que afecta a muchos países, incluso nosotros acá en Argentina decimos, bueno, la verdad es que lo mejor es refugiarse en el dólar. Ahora, yo recuerdo una película de Mike Myers, Austin Power, probablemente la vieron, en una de las películas, porque hay una saga, el malo de la película, él es un superhéroe, qué sé yo, es un superagente. Y el malo de la película vuelve del pasado, ¿no? Entonces, o sea, aparece de golpe en el futuro, qué sé yo, y secuestra, tiene como amenazado al mundo. Y entonces están todas las autoridades de Estados Unidos y dice, bueno, ¿y usted qué quiere a cambio para liberar al mundo? Y como el tipo venía del pasado, se le ocurre decir, bueno, yo lo que quiero a cambio es $1.000.000. Y se empiezan a reír todos, diciendo, es una estupidez, $1.000.000. Bueno, eso es lo que demuestra en última instancia, es que en Estados Unidos también ocurre, seguramente mucho menos que acá, seguramente el daño es menor, pero también hay un señoreaje, también hay un robo a la gente, ¿no? Y lo último que quería decir es, este tipo de políticas, ¿no? Cuando se habla del keynesianismo, que es muy interesante porque ahora los propios keynesianos a Kicillof no lo aceptan en su grupo. Ellos dicen, no. Kicillof es populista, no es keynesiano. Kicillof emite cuando se le canta, no tiene un objetivo puntual. Pero digo, en última instancia, digo, si a un tipo vos le decís, bueno, ¿qué variable te gustaría eliminar de la ecuación para hacer política económica? Si uno pudiese, como si fuese un truco de magia, yo creo que uno diría, y a mí lo que me gustaría es que no existiese la escasez. Digo, si no existiese la escasez, mi hijo podría hacer política económica. ¿Me explico? De alguna manera, emitir sin respaldo alguno es accionar como si no existiese tal cosa como la escasez, digamos. Es decir, no pasa nada, porque igual los billetes van a estar y obviamente ceteris paribus, digo, asumo que el resto de las cosas va a permanecer inerte, digamos, no va a haber otros cambios, ¿no? Y bueno, y así son los desastres que se producen, ¿no? Así Exacto. es que vivimos como vivimos. Es no entender el dinero. Ven el dinero en un pedazo de papel y es mucho más que eso. Así que bueno, vamos a esperar al libro de Ricardo para, bueno, ver otra posición para explicar y por favor que se entienda de una vez el porqué de la inflación. Bueno, ojalá vayan todos presos, no va a suceder, pero ojalá. Y si no sirve para que vayan todos presos lo que roban de esa manera, por lo menos para que se entienda y para instalar el debate y para hacerlo más serio, más en profundidad. Bueno, esas fueron nuestras conclusiones, sáquenlas de ustedes, estamos en YouTube, vamos a decirlo rápido, estamos en YouTube, suscríbanse, estamos en Anchor, estamos en Spotify, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, donde ponemos extractos de los programas. Voy a tratar de mantenerlo más activo igual. Y también estamos en el sitio web. El sitio que se actualiza solo, entonces ya no está. Gustavo es como el planero de la tecnología. Dijo, yo me cansé, lo pongo que se actualice solo. Espectacular. Y listo, que me parece fenomenal. Yo no lo logré con el lavarropa y ya lo logró él con él. ¿Qué va? Se actualiza. Yo con lavarropa tampoco, no te preocupes. ¿Tampoco? No. El sitio es lacuriosidagliberalgato.com. Ahí también están todos los episodios, el símbolo, alguna explicación por ahí. Así que bueno, gente,
Muchas gracias por estar ahí con nosotros. Después vemos si este programa lo dividimos o no, porque también nos quedó un poco largo. Pero bueno, la verdad que otra vez valió la pena. Señores y señoras, hasta la semana que viene. Chau, chau.